Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama y soy oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, Maríajo, ¿qué tal? Hola, Bego. Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotras una experta oncóloga en el tratamiento de los tumores genitourinarios, la doctora Iria González Maeso, del Hospital Universitario Son Yat-sen. Bienvenida, Iria, a este podcast. Hola, buenas, gracias. Pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes presentados en el Congreso Europeo de Oncología de Cáncer de Próstata, que se ha celebrado entre los días 9 al 13 de septiembre. ¿Qué destacarías este año del Congreso en relación a cáncer de próstata? Bueno, ha habido este año estudios muy interesantes que creo que alguno nos puede ayudar en nuestra práctica clínica, aunque realmente creo que de momento ninguno va a hacer cambiar de entrada así nuestra práctica habitual en términos de cambio de paradigma, ¿no? Si os parece, empiezo comentándoos los estudios de combinación de terapia hormonal. Se presentó el estudio PRESTO, es un fase 3 en pacientes de alto riesgo tras prostatectomía y radioterapia sin evidencia de metástasis en TAC y gammagrafía. Tenían que ser pacientes de alto riesgo, es decir, con PSA doubling time menor de 9 meses, y se randomizaron 1 a recibir o análogos más apalutamida o análogos más apalutamida más abiraterona, todo esto en un año. Se seguían hasta progresión por PSA y se tomó como objetivo principal la supervivencia libre de progresión por PSA. Es un objetivo primario que podríamos discutir. Sí que es verdad que la hazard ratio para la rama de apalutamida salió de 0,52 con una P significativa, siendo muy similar también a la rama del triplete de la combinación de apalutamida y abiraterona. Sin embargo, la rama de combinación de apalutamida y abiraterona añadía toxicidad en forma sobre todo de hipertensión arterial, con lo cual no parece que el doble bloqueo hormonal realmente vaya a suponer un beneficio. En este estudio hubo mucha discusión en cuanto a si ese objetivo primario estaba bien elegido, ya que consideramos en estos escenarios que la supervivencia libre de metástasis es un objetivo más importante, ¿no?, que la supervivencia libre de progresión por PSA. Y luego realmente el no detectar enfermedad metastásica por gammagrafía y TAC, si realmente era algo valorable, ya que a día de hoy tenemos el PET, PSMA también para intentar detectar metástasis en este escenario. También se presentaron los datos del STAMPEDE en comparación de dos ramas, dos fases 3, digamos. Ya sabemos que el STAMPEDE es un estudio multirama. Entonces, querían valorar si realmente había una diferencia entre la doble combinación en metastásicos hormonosensibles de terapia de deprivación androgénica más abiraterona o terapia de deprivación androgénica más abiraterona más enzalutamida. Y con una hazard ratio de 0,62 y de 0,65 respectivamente, se vio que no había diferencia cuando hacíamos una interacción de ambos grupos. Y sí, más efectos secundarios también, como decíamos, con el estudio PRESTO, en cuanto a, en este caso, hipertensión arterial y alteración del perfil hepático si añadíamos la enzalutamida. Con lo cual, parece un poco por estos dos estudios que la adicción del doble bloqueo hormonal pues, no aporta beneficios para nuestros pacientes. Por tanto, podemos concluir que basta de hacer estudios de combinación hormonales, ¿no? Porque yo creo que está claro que ningún escenario no aporta beneficio y solo aporta toxicidad, ¿no? Exacto. Yo creo que sí. Ya sabíamos que la secuenciación pues, no nos aportaba beneficios, ¿no?, en supervivencia global, ni siquiera en supervivencia libre de progresión, solo con reducciones de PSA y no en todos los casos. Ya sabíamos que depende de qué secuenciación podía ser un poquito mejor o peor en este sentido, pero lo que está claro es que la doble combinación parecía que podía llegar a aportarnos algo, pero estamos viendo que no, que solo aporta efectos secundarios y que por tanto no es algo que tengamos que utilizar. Otro estudio muy interesante para nuestra práctica diaria habitual en la consulta que ha demostrado resultados en este ESMO ha sido el estudio CABASTI. Es un fase 3 en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración
que previamente habían sido tratados con docetaxel y una o más líneas de agente hormonal, y eran pacientes que tenían que tener igual o más de 65 años, PS igual o menor de 2, y una puntuación geriátrica favorable. Se randomizaban 1 a 1 a recibir la dosis habitual de cabazitaxel de 25 miligramos metro cuadrado con factores estimuladores de colonias más prednisona versus cabazitaxel a 16 miligramos metro cuadrado más prednisona más factores cada 2 semanas. El objetivo principal fue la incidencia de neutropenia igual a mayor a grado 3 o las complicaciones por esta. Se observó una diferencia en cuanto al objetivo principal de un 62,9% versus un 5,1% de neutropenia por mayor o igual a grado 3 o complicaciones por esta a favor de la rama de cabazitaxel 16 miligramos metro cuadrado. No hubo ningún episodio de neutropenia febril tampoco para esta rama y en términos de eficacia no se observaron diferencias. Creo que esto, da más valor a que podamos ofrecer evidentemente líneas de quimioterapia como cabazitaxel a pacientes que son más frágiles y que pueden llevar el tratamiento con menos toxicidad y menos efectos secundarios en nuestro día a día. Yo habitualmente normalmente utilizo la dosis de 20 miligramos metro cuadrado sin factores y la de 25 la verdad que no la suelo utilizar. No sé si tú habitualmente, porque es verdad que esas dos dosis 20 versus 25 estaban comparadas y no demostraban mucha ventaja sobre excepto una mayor tasa de respuesta. ¿Tú habitualmente utilizas la dosis de 20 o 25 en algunos pacientes? Pues yo la verdad que continúo utilizando bastante la dosis de 25, sobre todo si previamente habían tolerado bien el docetaxel. Como muchas veces te vale un poco como de guía, ¿no? Práctica, pero bueno, sí que en general pacientes frágiles, pacientes que a lo mejor he visto que con el docetaxel ya han ido de aquella manera, ya directamente empiezo en 20. Tenemos el estudio SOGUC que analizaba también el uso de un esquema semanal a dosis de 10 miligramos metro cuadrado, que de manera igual demostró menos toxicidad con eficacia similar. O sea que realmente vemos que el cabazitaxel lo podemos adaptar bastante a nuestros pacientes sin tener temor a con ello perder eficacia. Lo que pasa que es verdad que en el fondo son 4 miligramos metro cuadrado cada 2 semanas, ¿no? Si lo comparamos con 20 miligramos cada 3, realmente la dosis acumulada hace diferencia muy poquito, ¿no? Y quizá un poco si puedes hacer un esquema trisemanal por la comodidad del paciente. Claro, al final siempre hay que valorar un poco eso, porque hay pacientes que pues tampoco quieren venir tan a menudo a la consulta, ¿no? Entonces, ir adaptando, yo creo que el cabazitaxel, pese a todo, mi sensación muchas veces en la consulta es que se tolera mejor incluso que el docetaxel. Yo tengo esta sensación, no sé vosotras. Y realmente, puedes empezar y según tolerancia, pues también hacer ajustes en el esquema. Entonces, hay pacientes que no quieren venir tan a menudo, otros que prefieren venir más frecuentemente para que les veas. Entonces, también ir adaptando un poco a esto, ¿no? Pero con la tranquilidad de que no pierdes eficacia. Yo creo que eso es importante. Oye, y una pregunta que os haga a las dos, por el tema de los factores, ¿no? Porque realmente cuando se valoró el tema de factores con la dosis de 25 miligramos metro cuadrado, realmente fue una enmienda que se hizo en el estudio porque como se hacían analíticas semanales, ¿os acordáis? Cuando se hizo el fase 3, se veía que había pacientes que hacían neutropenia, pero que realmente era la neutropenia normal del ciclo, ¿no? Con dosis de 20, ¿no? María José, como tú has dicho, no hace falta factores en realidad. Y con la dosis de 16 miligramos metro cuadrado quizá, ¿no? ¿Nos parece que también se podrían evitar o qué pensáis? Yo pienso que sí, que se podía. Lo que pasa es que a lo mejor como el otro era 25 con factores, a lo mejor no ya cambiaba demasiado el brazo control, ¿no? Que era menos dosis sin factores, ¿no? Entonces, pero yo me imagino que sí, que probablemente se hubiera podido llevar a cabo sin factores, ¿no? Mi sensación es también la misma, que se tolera mucho mejor y que en la mayoría de los casos los pacientes, además que te lo dicen, esta no es como la otra. Sí. Y eso que están más tratados. Exacto. Bueno, el hecho de utilizar factores, ¿no? Como profilaxis primaria en un paciente que está en segunda línea de quimioterapia, también verás que no deja de ser un tratamiento que resta calidad de vida, ¿no? Y quizás se debería plantear sin factores, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con que seguramente no serán necesarios un 5,1%, ¿no? En esta rama de 16
de neutropenia grado 3, pues bueno, realmente es poco. Entonces, yo creo que seguramente muchos de ellos ni siquiera la harían, ¿no? Si no fuésemos a buscarla. Entonces, bueno, yo también creo que utilizar este esquema sin factores sería una opción muy valorable. Lo que pasa es que sí que es verdad que en la presentación no hicieron alusión a nada de esto. Bueno, seguimos si quieres. Vale. El siguiente fase 3 que quiero comentar es el estudio PROPEL. Es un fase 3 en primera línea de cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. Se incluían pacientes que previamente podían haber recibido docetaxel en el escenario de cáncer de próstata metastásico hormonosensible y que se randomizaban, en este caso, 1 a 1 a recibir abiraterona más olaparib versus abiraterona más placebo, con el objetivo principal de la supervivencia libre de progresión radiológica y entre los objetivos secundarios la supervivencia global. Casi un 30% de los pacientes presentaban mutaciones de genes reparadores del ADN y un 10% presentaban mutaciones en el BRCA. En ambas ramas. Se presentaban datos actualizados de supervivencia libre de progresión radiológica en este ESMO, con una reducción del riesgo de progresión radiológica de un 33% a favor de la rama de combinación para la población por intención de tratar, y se analizaron los subgrupos con mutaciones en genes reparadores y en el BRCA. En estos subgrupos, las reducciones de riesgo de progresión radiológica eran de un 50% y de un 77% respectivamente. Los datos de supervivencia global en la población por intención de tratar todavía no han sido lo suficientemente maduros como para tomar conclusiones y habrá que esperar a estos resultados para valorar si esta combinación puede llegar a cambiar nuestra práctica clínica. En cuanto a toxicidad de este esquema, pues evidentemente destacaba un grado 3 en un 15% de los pacientes de toxicidad hematológica en forma de anemia asociada al olaparib, sobre todo. ¿Tú crees, Iria, además de ya en la discusión se habló mucho acerca de la tasa de respuesta en la población mutada, ¿tú cómo ves esta combinación? ¿En toda la población, en la población con mutaciones, sobre todo BRCA? ¿Y qué opinas realmente de esta combinación? Porque este ensayo se ha desarrollado en un tiempo en el que la hormona no se ponía en pacientes naïf de tratamiento, pero ahora la mayoría de pacientes nos llegan ya en la resistencia a castración que habitualmente han sido tratados con una hormona previamente. ¿Cómo ves un poco el futuro de esta combinación? ¿Si la ves más en la fase de sensible en paciente mutado o cómo? La verdad que esta combinación, me genera muchas dudas, ¿no? Primero por el hecho de gastar un arma. Aquí todos sabemos que al final el objetivo para nuestros pacientes es que reciban todos los tratamientos que tenemos a disposición, ¿no? A lo largo de su enfermedad. Entonces, para tomar esa decisión de si realmente la combinación de estos dos fármacos aporta un beneficio, yo necesito ver los datos en supervivencia global. Porque si al final son pacientes mutados que van a recibir el olaparib más tarde, claro, también la cosa es no perder la oportunidad de dárselo, ¿no? Porque no olvidemos que hay pacientes que, por desgracia, se escapan a recibir tratamientos subsecuentes. Es difícil. Yo creo que la combinación, evidentemente, si tenemos la información desde el principio, igual la veo más ubicada en el escenario de hormonosensible. Y habrá que ver si en ese escenario aporta un beneficio en supervivencia global, claro. Porque si al final recibirlo después va a ser también una opción, pues ahí estaremos. Pero a día de hoy creo que los resultados, que para todos, a pesar de que los datos son positivos, creo que es una combinación que para los no mutados, me tendrán que demostrar esos datos en supervivencia global en población por intención de tratar. Pero para los mutados está claro que aporta un beneficio. Lo que tengo mis dudas es si en ese momento o secuencial. Tenemos también siempre resultados contradictorios en función del inhibidor de PARP que utilices, ¿no? Claro. Estudios, niraparib dice que solo para mutados, ¿no? Olaparib para todos. Seguimos haciendo ensayos con inhibidores de PARP, ¿no? Está ahora fusiloparib, que también seguimos haciendo los all comers.
Y bueno, yo opino como tú. Yo creo que a día de hoy, salvo que se demuestre lo contrario, los inhibidores de PARP deben ir solamente a mutaciones. Claro, de hecho también en la discusión no comentaban que seguramente pues en el grupo de no mutados se cuelan muchos falsos negativos, que igual lo son. Entonces, bueno, que hay que ver estos datos con cariño, ¿no? Pero creo que para todos, pues de momento no tenemos datos que para todos esto vaya a ser un cambio de paradigma, ¿no? Pero bueno, Sí, ya iremos viendo. Lo primero que habría que hacer sería homogeneizar lo que vamos a pedir de cada muestra, ¿no? Porque no es Exacto. eliminar las mutaciones, ¿no? El sistema de reparación del DNA es muy complejo. Y yo creo que va a ser difícil determinar homogeneizar los estudios, ¿no? Sí, además ya sabemos que incluso hay mutaciones que se van adquiriendo con el tiempo. Entonces, ¿dónde las determinas? ¿Cuándo las determinas? Somáticas, germinales. Bueno, tenemos un poco de jaleo, yo creo, nosotros también todavía. Así que tenemos que solucionar todo esto antes de decidir para quién sí y para quién no. Pero bueno, está claro que para los mutados, aporta un beneficio. Entonces, habrá que ver si este beneficio también luego en supervivencia global se ve y ya en base a eso, pues nos liaremos la manta a la cabeza. Bueno, seguimos si quieres. En cuanto a nuevos fármacos, se presentaron los resultados del fase 2 CIPIDES. Un fase 2 con ODM208, un inhibidor oral no esteroideo selectivo del citocromo 11A1, que en la fase 1 demostró ya un beneficio para pacientes con mutación en el dominio de unión al ligando del receptor androgénico, pero con un 30% de toxicidad grado 3 en forma de insuficiencia adrenal. En este fase 2, de 81 pacientes con mutaciones en el receptor androgénico y dosis más ajustadas de 5 miligramos 2 veces al día y suplementación de dexametasona y fludrocortisona, se obtiene un 53% de reducción del PSA de más del 50% del valor basal y una tasa de respuestas de un 26% con solo un 6% de insuficiencia renal. Con lo cual, se abre un camino para este fármaco que, bueno, tiene unas tasas de respuesta no desdeñables y una toxicidad que, como vemos con esta pauta, pues se ha conseguido controlar un poco más. Y para finalizar, quería comentaros también algunos estudios que se han presentado en cuanto a factores predictivos, biomarcadores o factores pronósticos. Entonces, uno de ellos es el valor del PSA como predictor de supervivencia libre de progresión radiológica y supervivencia global en el estudio PEACE-1. Si recordáis, el estudio PEACE-1 es el fase 3 en hormonosensibles metastásicos, donde se valoraba la combinación en comparación con terapia de privación androgénica y docetaxel, la combinación de terapia de privación androgénica, docetaxel y abiraterona. En este estudio, el doble de pacientes consiguen reducciones de PSA con valores menores o igual a 0.2 en la rama de terapia de privación androgénica más docetaxel más abiraterona versus los que hacían terapia de privación androgénica más docetaxel, siendo este valor predictivo de mejor supervivencia libre de progresión radiológica y supervivencia global. También se presentaron datos del STAMPEDE sobre la importancia del volumen ganglionar como factor pronóstico en el cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Parece que tener más de 5 ganglios no regionales supone un peor pronóstico en supervivencia libre de progresión radiológica y supervivencia global y aparentemente los pacientes con alta carga ganglionar responden peor a docetaxel que a abiraterona. Pero bueno, son subanálisis del estudio, así que hay que tomar estos datos con precaución. Se han presentado también resultados del STAMPEDE sobre firmas transcriptómicas en pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásico y no metastásicos de alto riesgo tratados con abiraterona. Ninguna de las firmas testadas en este estudio tiene un papel predictivo, pero Decipher muestra un fuerte valor pronóstico en cuanto a que a mayor score en esta firma, peor pronóstico y mayor beneficio absoluto al tratamiento con abiraterona, tanto en M1 como en M0. Bueno, las firmas génicas muy interesantes, ¿no? Pero seguimos sin tener un factor predictor, ¿no?, de respuesta a fármacos, que es lo que realmente nos interesa en cáncer de próstata, ¿no?, a día de hoy. Exacto. La verdad que, bueno, vamos avanzando y estos estudios pues abren caminos que son interesantes,
pero incluso, ¿no?, se veía que diferentes firmas transcriptómicas tenían valor dependiendo del estadio, de un metastásico hormonosensible o de un no metastásico de alto riesgo. Entonces, bueno, seguimos perdidos en cuanto a que hay mucha información, cada una tiene un valor en un escenario diferente, pero bueno, es empezar. Sí que es verdad que teníamos muy poca información sobre transcriptómica en el cáncer de próstata y esto va a abrir un camino a entender un poco mejor, ¿no?, con qué tratamos y, bueno, ya veremos si en un futuro conseguimos tener algo predictivo, sí. En la discusión se habló un poco de que, bueno, de momento solo valor pronóstico y muy interesante como has comentado, pero que quizás podrían tener un papel en la realización de ensayos prospectivos en los que se hiciera o bien escalada en pacientes determinados o desescalada en algunos de ellos que fueran bien, ¿no?, por pronóstico, ¿no? Al cabo de un tiempo parar, por ejemplo, el tratamiento hormonal, que parece como una buena idea, ¿no?, para intentar afinar más, porque al final estamos tratando igual a todos los pacientes y muchos de ellos, a lo mejor con menos tratamiento y por tanto menos toxicidad, pues también podrían tratarse de forma correcta. Exacto. Esto sí que me pareció muy interesante, porque si tú sabes que un paciente tiene un alto valor en la escala del Decipher, pues sabes que ese paciente evidentemente se va a beneficiar más de la betaterona y serás más estricto, ¿no?, con ese tratamiento, pues alargándolo seguramente más. Pero si es un paciente con un score bajo que va a tener mejor pronóstico y que no se va a beneficiar tanto del tratamiento, pues igual después de una inducción me plantearía dejarle solo con el bloqueo, ¿no? Bueno, no deja de ser una opción, pero necesitaremos datos para animarnos a tomar estas conclusiones también. Pero sí que es verdad que te puedes quedar más tranquilo, ¿no?, en la consulta si a lo mejor ese paciente pues hace toxicidad o lo que sea, por ejemplo. Ojalá, ¿no? Ojalá llegue rápido. Y sea accesible para todos también, sí. Desde luego. Desde luego que sí. Bueno, Iria, pues nada, muchas gracias por tu magnífico resumen. Esperamos gracias a vosotras por la invitación y a los que están escuchando por ahí. A ti siempre. Y nada, sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast, que seguiremos hablando más de ESMO 2022.